Buenas tardes, chicos. Te saluda tu maestra Joana Flores Roca del área de comunicación. Espero que te encuentres bien de salud en compañía de tu familia. No olvides respetar los hábitos de higiene necesarios. Ya sabes, quédate en casa. El día de hoy trabajaremos el curso de Soy escritor. Ven y acompáñame en la clase. Bien, chicos, entonces como te decía, vamos a trabajar el curso de Soy escritor. Nos vamos a nuestro PowerPoint, primero de secundaria. Excelente. Recuerda que cada clase tiene un propósito. ¿Y cuál será el propósito de nuestra clase de hoy? Identifica la estructura y responde las interrogantes necesarias de una noticia sobre el coronavirus en Perú. Muy bien. Recuerda, algunas indicaciones importantes para la actividad. Antes de escribir en tu cuaderno, coloca la fecha y el propósito de la clase. Coloca el título. Hoy trabajaremos la noticia. Leer bien las indicaciones de las diapositivas. Trabajar con orden y limpieza. Y cuando encuentres esta imagen, indica que debes trabajar ¿en dónde? En tu cuaderno. Muy bien. Antes de empezar, ¿a qué medios recurres para informarte sobre un hecho actual? Muy bien, ¿a qué podrías recurrir? Exacto, la televisión es un medio al que podemos recurrir. ¿Qué más? La radio, quizá con menor frecuencia, pero también recurrimos a la radio. Nuestras redes sociales, quizá las estamos utilizando mucho más en este tiempo. Y el periódico. ¿Y en un periódico qué tipo de textos tenemos? Claro, tenemos artículos informativos, tenemos columnas de opinión. ¿Y qué más? Entrevistas. ¿Y qué más puede tener un periódico? Exacto, noticias. Y de eso hablaremos el día de hoy, de la noticia. Muy bien. Esta noticia la puedes encontrar en tu libro del área, en la página 16. Así que trae tu libro del área y vamos a leer juntos. El Minedu se suma a promover una alimentación saludable. Kioscos en colegios venderán alimentos saludables desde este año. A través de la ley número 30021, el MINSA y el Minedu. ¿Qué será MINSA y Minedu? MINSA, Ministerio de Salud, y Minedu, Ministerio de Educación. Buscan suprimir la venta de comida chatarra en los centros educativos. La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable número 30021, aprobada en junio de 2017 y orientada a mejorar la salud de los niños y adolescentes, impone como parte de su reglamento que todas las escuelas deben contar con kioscos, cafeterías y comedores que dispongan de comida sana. A partir del 12 de marzo, fecha en la que se inicia el año escolar para el sector público, los colegios deben cambiar y sustituir determinados alimentos que puedan considerar altos en grasa u otros agentes negativos para la salud. Esta ley también indica que se fiscalizarán las instituciones educativas para monitorear el cumplimiento del reglamento, responsabilidad que compartirán el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, MINSA y Minedu. Muy bien. Recuerda que debajo de esta noticia aparece ¿qué cosa? Exacto, el enlace web que nos indica la fuente de donde se ha extraído este texto. Este texto tiene un autor, ¿verdad? Y justamente lo podemos encontrar en ese enlace web. Y abajo nos dice consultado el 10 de noviembre de 2018, la fecha en la que se ha revisado ese enlace web. Muy bien, chicos, continuamos. La noticia. Recuerda que ya aparece ese icono que te indica que debes trabajar ¿en dónde? En tu cuaderno. Definición. La noticia es un texto informativo de un acontecimiento actual de interés público y transmitida por los medios de comunicación social. Construye tus aprendizajes. Identifica el tema de la noticia leída. Muy bien, ¿qué tenemos que hacer para poder identificar el tema de un texto? ¿Qué le preguntamos? ¿De qué trata? Muy bien, ¿de qué trata esa noticia? Exacto, trata de kioscos en colegios venderán comida saludable. Muy bien.
Mencionan las instituciones que se nombran y las funciones que cumplen según el contexto. ¿Qué instituciones se han nombrado? Exacto, Ministerio de Salud, MINSA, y Ministerio de Educación, MINEDU. Muy bien. ¿Y por qué? ¿Cuál será su función? Nos están hablando de comida saludable. ¿Tiene que ver con quién? Con el Ministerio de Salud. Y si nos habla que esos kioscos, ¿dónde están? Exacto, en las instituciones educativas. Entonces está refiriéndose al MINEDU. Muy bien. ¿Por qué se considera este hecho como noticioso? ¿Qué hace con que un hecho sea noticioso? Exacto, que sea actual, ¿verdad? Las noticias son actuales. Muy bien. Veraz, debe ser verdadero. Ya no podemos colocar noticias falsas, tienen que ser noticias verdaderas, basadas en hechos reales. ¿Y debe ser de interés de una persona, de dos personas? No, debe ser de interés, exacto, de la población en general. Muy bien, chicos, continuamos. Características de la noticia. Veracidad. Los eventos deben ser auténticos. Entonces no puedo inventar una noticia. No puedes inventar una noticia. Objetividad. La noticia no muestra una opinión. O sea, lo único que tenemos que hacer es narrar el hecho, informar. No podemos opinar dentro de una noticia. Precisión. Mensaje claro y exacto en detalle. Necesito que una noticia nos dé los detalles necesarios para tener la información exacta. Actualidad. Los sucesos deben ser recientes. Generalidad. Debe captar el interés de la población. Muy bien. Y claridad. La redacción debe ser ordenada y lógica. Muy bien, chicos. Recuerda que ya aparece tu imagen que te indica que trabajas en tu cuadernito. Toda noticia debe responder a las siguientes preguntas. Primera pregunta. ¿Quiénes intervinieron? ¿Quién o quiénes intervinieron? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? Muy bien, entonces esta noticia debe responder a esas 6 preguntas y todas las noticias. ¿Y dónde responden esas 6 preguntas, Miss? Dentro del texto. Muy bien, dentro del texto responden a esas 6 preguntas. Vamos juntos a deducir las partes que componen una noticia, es decir, su estructura. Tú debes señalar estas partes en la página 16 de tu libro de Hilario. Muy bien, nos vamos. ¿Qué partes dijimos que tenía la noticia? Bien, vamos a trabajar las partes de la noticia. Epígrafe o volada, título, bajada, lead y cuerpo. Bien, de repente por ahí algunos términos para ti son nuevos. No te preocupes, te los voy a explicar poco a poco, ¿ya? Vamos a trabajar la siguiente noticia. Estructura. Uso de dron para detectar COVID-19. Ejército usa dron con cámara térmica para detectar posibles contagiados con COVID-19. El ejército informó que el dispositivo tiene capacidad para registrar la temperatura de los transeúntes. La fiebre es uno de los síntomas de la enfermedad. El Ejército del Perú viene utilizando este martes un dron con cámara térmica para detectar posibles contagiados con el coronavirus COVID-19. La institución informó que el dispositivo tiene capacidad para registrar la temperatura de los transeúntes. La fiebre es uno de los síntomas de la enfermedad. El dron, que pertenece a la primera brigada multipropósito del Ejército del Perú, fue usado esta mañana en la zona del mercado de Caquetá, en el distrito de San Martín de Porres. Es un dron con cámara térmica, con el cual comprobaremos la temperatura de los que están acá, ver la incidencia de cada persona, hacer una probabilidad de mapeo y ver cuántas personas podrían estar contagiadas. Próximamente se verá la evaluación, señaló el comandante del Ejército del Perú, Hurtado, para América Noticias. Por su parte, el teniente del Ejército del Perú,
Amjad Cordero, indicó que en los gráficos que se muestran a través de una pantalla aparecen unos puntos rojos, que se traduce en la temperatura de cada ciudadano. Mientras más puntos rojos aparecen, más calor es el que se emite al cuerpo. Al centro se observa la temperatura real en grados. En estos momentos se reportan temperaturas estándar, señaló. Opinó que sería adecuado contar con pruebas rápidas para que una vez detectado un aumento de temperatura en una persona se pueda tomar el diagnóstico de descarte de COVID-19 de forma inmediata. Si tiene una temperatura mayor a la normal, tomar la prueba rápida es la idea. Estamos en etapa de prueba. Muy bien, entonces nos está hablando sobre el uso de ¿qué? De dron con cámara térmica para detectar ¿qué cosa? Posibles contagiados con COVID-19. Posibles. ¿Y por qué usa la cámara térmica? Exacto, porque tiene que ver con el tema de la fiebre. Muy bien, que es un síntoma justamente de esta enfermedad. Hace un rato vimos una diapositiva que nos decía la estructura de una noticia. Debe tener un título. Excelente. ¿Cuál será el título de esta noticia? Muy bien. Ejército usa dron con cámara térmica para detectar posibles contagiados con COVID-19. Excelente. ¿Y qué es el título? Es la información esencial, suscita interés. Cuando nosotros leemos el título de una noticia nos da ganas de continuar leyéndola. Entonces, eso es suscitar interés. ¿Qué más? La bajada. ¿Y qué es la bajada? Es la síntesis de lo más importante. Es decir, de la manera más resumida, debes decir la noticia, ¿ya? O sea, lo más importante, ¿ya? El hecho o los hechos más importantes se dicen en la bajada. Luego tienes el lead. ¿A qué llamamos lead? Al primer párrafo que resume lo esencial del hecho noticioso. O sea, si nosotros leemos el primer párrafo de la noticia, vamos a tener como un resumen del hecho. Ahí nos va a contar justamente los detalles necesarios. Luego tenemos el cuerpo de la noticia. ¿Y qué sucede en el cuerpo? Agrega detalles de los señalados en el lead. O sea, lo que ya nos mencionó en el resumen, ahora le va a agregar detalles. Los párrafos deben ser redactados siguiendo el orden de importancia, de lo más importante a lo menos importante. Muy bien. Y nos estamos olvidando de algo, ¿no? Epígrafe o volada. ¿Y qué es eso? Palabra o frase que va sobre el título. Exacto, es una frase representativa. Mira lo que dice acá: uso de dron para detectar COVID-19. Solo con esa palabra o con esa frase, tú ya tienes un poco de luces de lo que va a tratar. Y ya si empezamos a leer la noticia, podemos ir viendo los detalles de esta. Muy bien, chicos. Y recordemos que hemos dicho que siempre hay que colocar la fuente del comercio. ¿De qué fecha es esta noticia? Del 14 de abril de este año. Muy bien, continuamos. A practicar. Vamos a practicar. ¿Te acuerdas que hace un momento dijimos que una noticia debe responder algunas preguntas? Estas 6 preguntas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a practicar con la noticia que acabamos de leer. Muy bien. Entonces buscamos y está. Ejército usa dron con cámara térmica para detectar posibles contagiados con COVID-19. Primera pregunta. ¿Quiénes intervinieron en esa noticia? A ver, busquemos. ¿Quiénes intervienen en esa noticia? Excelente, el Ejército del Perú. ¿Quién más? Exacto, las personas que están dentro del mercado de Caquetá, en el distrito de San Martín de Porres. Y incluso nos habla de algunos personajes específicos, ¿no? Exacto, el comandante del Ejército del Perú, el señor Hurtado, y de alguien más. ¿Lo encuentras? Búscalo, hay un nombre más por ahí. ¿Quién es? Hay un hombre más por... Exacto, este nombre, el teniente del Ejército del Perú, Amjad Cordero. Muy bien, lo encontraste. Ellos han intervenido en este hecho. ¿Qué sucedió? Exacto, el ejército
usa dron con cámara térmica, ¿verdad? ¿Dónde? En el mercado de Caquetá. ¿Cuándo sucedió esto? Aquí tienes la fecha. Exacto, ¿cuándo? El 14 de abril. ¿Dónde sucedió este hecho? Aquí también te lo dice. Busquemos, nos vamos al párrafo número 3, que dice Mercado de Caquetá en el distrito de San Martín de Porres. Muy bien. ¿Cómo sucedió? Esta pregunta, ¿cómo se puede responder? Cuando te dice ¿cómo sucedió? Es que hagamos una muy breve descripción de lo que ha sucedido. ¿Ya cómo sucedió este hecho? ¿Cómo sucedió que el ejército del Perú use dron con cámara térmica para detectar posibles contagiados con COVID-19? ¿Cómo sucedió? Exacto, ¿verdad? ¿Qué nos dice el texto? Nos vamos al párrafo número 4. Es un dron con cámara térmica con el cual comprobaremos la temperatura de los que están en un determinado lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo sucedió? Exacto. El uso de un dron con cámara térmica para comprobar la temperatura de los que están en el mercado de Caquetá, ¿ya? No me digas aquí el por qué, porque hay una última pregunta que dice ¿por qué sucedió? Entonces ahí ya terminamos nuestra respuesta, ¿no? ¿Por qué sucedió este uso de dron con cámara térmica? Exacto, para poder saber la temperatura de los ciudadanos, y de acuerdo a esa temperatura de los ciudadanos podrían ser unos posibles infectados con COVID-19. Y después de saber ello podrían hacer, ¿qué es lo que proponen? Exacto, hacer una prueba rápida para el descarte. Pero recuerda que esto está todavía en etapa de prueba. Muy bien, ahora que ya resolvimos las 6 interrogantes que debe responder una noticia, vamos a lo siguiente. Es tu turno. A trabajar. Debajo de esta publicación, en comentarios de Edmodo, aquí nada más en la plataforma, escribe el título de una noticia actual, la fecha y la fuente. Te pongo un ejemplo, con el que justo acabamos de trabajar. Ejército usa dron con cámara térmica para detectar posibles contagiados con COVID-19. ¿De cuándo es esta noticia? Muy bien, del 14 de abril. Fuente, El Comercio. Excelente. Lo mismo haces tú. Buscas un título de una noticia, colocas la fecha y la fuente. Recuerda que también puedes sacar estas noticias de alguna página web. En fuente colocas simplemente la página web. 2. Selecciona una noticia sobre el coronavirus en Perú. Puede ser de periódico o de alguna página web. No olvides colocar la fuente, fuente El Comercio, o en caso de ser una página web, copias el URL y colocas la fecha de la noticia. Recuerda que ese trabajo lo estamos haciendo en nuestro cuadernito. Pega esa noticia en tu cuaderno. Señala con una flecha la estructura de la noticia. ¿Te acuerdas que hace un rato también hemos señalado la estructura de la noticia? Epígrafe, título, exacto, ¿y los demás? Muy bien, ya te lo sabes. Entonces lo único que tienes que hacer es señalar la estructura de la noticia. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el primer párrafo de la noticia? Muy bien. ¿Cómo se llamaba? Lead. Entonces tú tienes que ir señalando cada una de las partes de la estructura de la noticia que has escogido. Contesta las 6 preguntas que toda noticia debe responder. ¿Qué preguntas debían responder? ¿Quiénes intervinieron? ¿Qué más? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? Y las demás también las recuerdas. Recuerda que son 6 preguntas que debes responder sobre tu noticia. Redacta un resumen de tu noticia en 5 líneas. Y por último, redactas tu opinión. ¿Qué opinas tú de esa noticia? ¿Qué te pareció? ¿Cumplió de repente con todas las partes que debe tener una noticia? ¿Consideras que le faltó algo? ¿Ya? Entonces, opinas sobre la noticia que tú hayas escogido. Muy bien, chicos. Hemos terminado por el día de hoy. Puedo responder tus dudas a través de EdVoice de 8 a.m. a 4 p.m. Espero la evidencia de tu actividad hasta el jueves 23 por medio de EdVoice. Muchas gracias, chicos. Ha sido todo por hoy. Hasta pronto.